Bueno, el tema de este video es la resistencia al corte en los suelos. Veamos un poco de lo que son los mecanismos de falla. Por un lado tenemos acá un modelado de un edificio fundado con bases. Si nos centramos por ejemplo en esa base, vemos que en esta base vamos a tener un diagrama de presiones de este tipo. Donde si vemos en los bordes, ya estudiaremos después en profundidad este tipo de fallas. Pero vamos a ver que en los bordes, ¿qué pasa? Se produce, al suelo al descender, se produce esta curva de falla que corresponde a una rotura por corte. Lo mismo ocurre en una platea, tenemos una curva muy similar, donde también se produce o se vence el corte en el suelo. Por otro lado, si también vemos, por ejemplo, una estabilidad de talud, vemos que si hacemos un análisis de estabilidad global, vemos que la rotura también se produce en esta curva de falla que corresponde a una rotura también por corte. Lo mismo ocurre si vemos diferentes, podemos buscar un montón de ejemplos, por ejemplo en esta casa ubicada sobre una ladera, donde también se ve que se produjo un deslizamiento y también rompió por corte. Acá en esta obra, donde se produjo una catástrofe, también vemos que todo esto rompió a través de un plano de falla. Lo mismo acá, si vemos esta falla que creo que se debe a un sismo, pero también vemos que hay un plano bien marcado. Por otro lado, vemos algo en la montaña donde suele verse por ahí cuando vamos de paseo, miramos cuando vamos viajando, vemos que se producen este tipo de deslizamiento y también se ven planos de falla bien marcados. Si vamos a un caso muy reciente, la rotura en el Club Mitre, vemos que donde se ha producido la rotura es un plano bien marcado. Que este plano puede ser un plano, puede ser una curva. En este caso es un plano. Si vamos a algo más reciente, la rotura en el Parque España, por ejemplo, vemos que se produjo toda esta curva de este plano de falla, que también corresponde a una rotura por corte. Vamos a hablar de un caso emblemático, bastante emblemático, que corresponde a los hilos de Drascona, en Canadá. Fíjense esta foto, como se puede ver donde... Como que ver, estos eran los hilos de Drascona. Vemos que tenía, tenía varios edificios. Por un lado tenía la casa de secado, de 5,5 por 9 por 18 metros de altura. Por otro lado tenía la casa de trabajo, de 21 metros por 30 por 55 metros de altura. Y la casa de silos, de 24 metros por 60 metros por 30 metros de altura. Que esta es la que se inclinó, ¿no? La capacidad eran 35.240 metros cúbicos. Bueno, acá vemos un poco del hundimiento, lo que se dice que es, lo que se supone que son las causas de que se cayó. Básicamente lo que pasó fue que el 18 de octubre de 1913, fíjense el año, o sea, hace más de 100 años, se evidenció un movimiento. El silo se había cargado con 40.000 toneladas de carga total. Después de 24 horas, los contenedores se inclinaron 27 grados con respecto a la vertical, hacia el oeste. La arcilla debajo de los cimientos estaba 9 metros por debajo de su línea inicial y en el lado opuesto se había elevado 1,5 metros por encima. La falla de la estructura se debió a la inestabilidad de la arcilla rígida sobre la que se encontraba el granero. Acá vemos algunas fotos de esta catástrofe. Se ven como los hilos se inclinaron. Si esto lo estudiamos un poco, por ejemplo, ahora que tenemos, por supuesto hace 100 años no estaba esta herramienta, pero hoy la tenemos. Vemos cómo se dio el mecanismo de falla. Acá, bueno, lo que yo intenté es simular en Plaxis cómo se fue inclinando el silo. Y vemos que también se produce sobre una superficie bien marcada este deslizamiento, ¿no? Vemos también que a los costados, como decía ese artículo, se produce ese levantamiento, ¿no es cierto? Que se pueden ver acá en las fotos, esos levantamientos de tierra. Bueno, la obra en realidad no la dejaron así, sino que la recalzaron. Acá se puede ver con gatos
gatos con sinfines metálicos y de madera, cómo fueron levantando. Realmente un trabajo de hormiga. Fueron levantando de a poco. Colocaron miles de gatos en cada parte, uno al lado de otro. Estos gatos, cabe aclarar que nada que ver la fuerza que tienen estos gatos con la de los gatos que tenemos hoy en día, que son de potencia hidráulica. Fíjense todo el material trasladado a caballo. Las obras de reparación fueron ejecutadas mediante galerías por debajo de los sótanos de la Casa de Siglo. La estructura se intentó enderezar con gatos y se recalzó con pilotes de Inca, que llegaron hasta un substrato de 16 metros de profundidad. La estructura se dejó 4 metros por debajo de su nivel original y en el nivel de 1,2 metros entre los extremos. La instalación se puso en marcha nuevamente en 1916, o sea que la estructura se recuperó. Esto es la imagen de los hilos de Rascón hoy en día, aunque parezca mentira, siguen funcionando. Esto es una imagen de Google Earth. Así que como vemos, bueno, este tipo de estructura se puede recuperar. Pero si vamos un poco a lo que nos interesa, que es el mecanismo de falla, vemos que también en esta superficie vemos que se produjo una rotura, como les mencionaba, por corte. O sea, se venció este tau, se ha vencido. Si tomamos nosotros, por ejemplo, una porción de ese suelo, vamos a ver que la rotura se produce por el contacto que hay entre los granos. O sea, si nosotros tomamos un punto todavía ahí, vamos a ver que ahí tenemos una tangente. En esa tangente tenemos este tau que se venció. Y a su vez también tenemos un esfuerzo normal. O sea que tenemos un estado tensional. O sea, tenemos un tau condicionado por este esfuerzo normal. Ahora vamos a ver un poco más en detalle, ¿no es cierto? Si vemos esto, vamos a decir que este tau, lo que yo les mencionaba que está condicionado, en realidad va a ser una función de este esfuerzo normal. Coulomb, para demostrar esto, en 1733, recurre al modelo del bloque en un plano inclinado. O sea, si nosotros tenemos un bloque apoyado en un plano, esto va a tener un peso igual a un esfuerzo normal, o sea, está en equilibrio, y la resultante va a ser un peso igual a un esfuerzo normal. Ahora, si vamos inclinando este bloque con un ángulo alfa, ¿qué tenemos acá? Que ya el peso no corresponde con el esfuerzo normal, ya que el peso se descompone en una fuerza F, paralela al plano inclinado, y el esfuerzo normal que está perpendicular al plano. ¿Cómo se equilibra esa fuerza F? Bueno, esa fuerza F se está equilibrando por una fuerza de rozamiento Fr, que es lo que impide que se produzca el movimiento. Que el ángulo, bueno, por correlación de triángulos, corresponde al ángulo de la fuerza normal con respecto a la vertical. Está bien. La tangente de este ángulo alfa, por trigonometría, ¿a qué va a ser igual? Y va a ser igual a la fuerza de rozamiento sobre la normal. Ahora, si despejamos de acá la fuerza normal, la fuerza de rozamiento, vamos a tener que esta fuerza de rozamiento es igual a la normal por la tangente de alfa. Trigonometría. Esta tangente de alfa es, si ustedes se remontan al caso de física 1, del plano inclinado, es igual a ¿se acuerdan? A un mu, que era el coeficiente de rozamiento. Si nosotros seguimos aumentando ese ángulo alfa, lo aumentamos. En el momento que el bloque se empieza a deslizar, o sea que se vence esa fuerza de rozamiento, o sea, se produce un pequeño movimiento, ahí es donde vamos a llamar, donde se produce el deslizamiento, si este bloque lo llevamos a la correlación con el suelo, donde se produce el deslizamiento, decimos que ese ángulo alfa ahora lo vamos a llamar phi, ángulo phi o ángulo de fricción interna. Tenemos el peso W, una fuerza normal, la fuerza F, que se equilibra con la fuerza de rozamiento que se ve vencida o en el instante infinitésimo antes de vencer. Entonces a este ángulo, como les decía, le vamos a llamar ángulo de fricción interna del suelo. ¿Está bien? Y este FR es el máximo valor que se puede alcanzar. Esto es muy importante comprender. O sea, no puede haber una fuerza de rozamiento más grande
porque el bloque ya se deslizó, o sea, ya se venció esta fuerza. ¿Está bien? A su vez, ¿qué tenemos? Que bueno, que esto es un área. Y si esto lo reemplazamos por área, dividimos todo por un área, vamos a tener que la fuerza de rozamiento sobre el área va a ser igual a la normal por la tangente de phi sobre el área. A esto lo vamos a llamar tau, que en definitiva es una fuerza de rozamiento sobre un área, es un tau, una tensión tangencial. Y fíjense que la normal sobre el área es igual al esfuerzo normal. Entonces vamos a llegar a esta ecuación, que es igual que el tau es igual al esfuerzo normal por la tangente de phi. ¿A qué me retrotrae esto? Bueno, la ecuación de una recta. Esto es la ecuación de una recta. O sea, donde el tau es igual a i, el sigma es igual a x y la tangente de phi es igual a m. Ahora, este b, ¿a qué va a ser igual? Bueno, esto lo vamos a ver. Lo vamos a ver un poco mejor. Ahora, por lo pronto, vamos a graficar. Vamos a graficar esta recta con este ángulo phi. Y esta ecuación que está acá, que la que determinamos antes, la vamos a llamar envolvente de falla para suelos granulares. Y fíjense que un detalle muy importante de esto es que todos los suelos que están por arriba son estados imposibles. Porque lo que les comentaba, que nada puede superar a esta fuerza. ¿Por qué? Porque habrá fallado antes. Y por debajo tenemos todos los estados posibles. Por ejemplo, acá vamos a ver algunos valores. Las gravas corresponden a un phi mayor a 40 grados aproximadamente. Arenas gruesas entre 35 y 40. Arenas medias entre 30 y 35. Arenas finas entre 26 y 30. Esto es muy similar, o sea, esto lo van a encontrar en la bibliografía, pero no quiere decir que sea exactamente igual, pero es muy similar a lo que es el ángulo de reposo para un material granular. Si yo lo acopio, por ejemplo, el ángulo que va a tener reposo va a ser similar a este ángulo de fricción interna, pero no va a ser igual. ¿Pero cómo mido este ángulo de fricción? Es una buena pregunta. Bueno, puedo recurrir a este ensayo. Por ejemplo, este es un ensayo de corte directo. El ensayo por ahí más elemental. No es elemental en cuanto al ensayo, cómo se realiza, tiene una complejidad, pero el sistema es bastante sencillo. Básicamente son dos bloques donde yo coloco suelo. En este caso, el bloque se desliza de una manera determinada. Coloco una piedra porosa arriba y abajo para permitir que se produzca el drenaje. O sea, que cuando yo produzco fuerza, que aumente esa presión de poro, pueda disiparse. Coloco una carga normal. Esta carga normal me va a condicionar, como les decía, esta fuerza tangencial. Y hago que se deslice ese bloque. Mido la fuerza tangencial. Este es el aparato para hacerlo. O sea, por eso les decía que si bien es sencillo el mecanismo, el aparato es un poco complejo. Porque yo debo medir tanto esta presión, esta tensión normal, como la tensión tangencial. También debo medir las deformaciones. Por lo tanto es bastante complejo. Estas pesas que se ven ahí son las que se recurren, como en el caso del ensayo de compactación, de consolidación, perdón, ante estas pesas que cuelgan para dar una tensión normal constante. Acá se puede ver un poco el mecanismo. Acá está el lado de corte. Acá está un poco como el mecanismo, como en esa caja se pone el suelo, se ven las piedras porosas, también puede ser redondo. Y básicamente esto ¿qué nos da? ¿Qué podemos sacar con esto? Bueno, podemos sacar, por ejemplo, diferentes puntos donde para diferentes tensiones normales obtengo diferentes tensiones tangenciales. Esto, por supuesto, como todo ensayo, me va a dar una nube. Si yo esto en realidad va a responder a una curva, o sea, vale aclarar esto, que no va a responder a una recta, sino que va a responder a una curva, pero en un cierto rango de tensiones, yo lo puedo aproximar a una recta, y esa recta va a tener el ángulo phi. O sea que con el ensayo de corte directo puedo obtener este ángulo de fricción interna. Como los estados imposibles por arriba y cualquier estado posible por dentro. Estos puntos que me dan dentro de los estados posibles
¿En qué estado tensional van a estar? Bueno, si el estado tensional en rojo significa que es un estado tensional en falla, los puntos en verde van a ser un estado tensional cualquiera que no ha llegado a la falla, un estado posible. ¿Está bien? El ensayo de corte directo se utiliza principalmente para arena o para suelo granular. Una arena densa va a tener un ángulo más empinado y una arena suelta va a tener un ángulo más bajo. ¿Está bien? Y también, ¿qué podemos decir sobre esto? Bueno, que este ángulo phi no va a ser constante, sino que va a depender de la densidad de la muestra, de la presión de confinamiento y sobre todo de la velocidad del ensayo. Que esto ahora vamos a ver un poco lo de la velocidad del ensayo. ¿Qué pasa con los suelos cohesivos? Por ejemplo, si vemos esta excavación en una obra acá de Rosario, un suelo arcilloso de baja plasticidad o limoso de baja plasticidad, vemos esos planos verticales. Fíjense que ahí como se ve como una máquina, por ejemplo una retroexcavadora, ha arañado y ese suelo permanece perfectamente vertical. ¿Qué hace que se pueda excavar verticalmente? Por ejemplo, si vemos en el caso de la playa, vemos a este hombre haciendo un pozo en la playa, vemos que la arena se le va desmoronando. O sea, se va desmoronando en realidad en la parte de arriba, en la parte más abajo. Eso vamos a verlo en unas diapositivas más adelante. Donde tiene una cierta cohesión aparente, o sea que la arena al estar húmeda sí se mantiene, pero donde no está húmeda no se mantiene esta arena. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, si vemos, repasamos los tamaños de los granos, vemos lo que es una arena gruesa, vemos lo que es una arena fina, vemos lo que es un limo y vemos lo que es una arcilla. Decimos que, ¿se acuerdan que lo habíamos visto? Que digamos, no es visible a esa escala y que las láminas de arcilla son muy pequeñas y son láminas, no son una forma redonda. Por lo tanto, estas láminas de arcilla, diferentes arcillas tienen distintas formas de sus láminas, estas son fotografías vistas desde un microscopio. Decíamos que tenían un enlace electrostático, por lo tanto eso es lo que llamamos cohesión y es lo que hace que esto permanezca vertical. ¿Cómo podemos asimilar esto? Bueno, en el bloque, si en el bloque colocáramos un punto de gotita, un cierto pegamento, y C decimos que es la fuerza del pegamento, recordamos que la fuerza tau era una función de fuerza normal. Si nosotros a esto le damos una fuerza, el bloque recién se va a mover cuando se produzca la rotura de ese pegamento. Entonces en este caso fíjense que la fuerza va a ser igual a C. Y W no va a depender del ángulo, sino que va a depender de la fuerza del pegamento, que vendría a ser similar a lo que se produce con la cohesión. Entonces en este caso, si lo dividimos por el área, estamos en lo mismo, vamos a llegar a la conclusión de que para un suelo perfectamente cohesivo, vamos a llegar que la tensión tangencial va a ser igual a la cohesión directamente. ¿Cómo lo podemos graficar esto en el envolvente de fallas? Bueno, como una constante. En una constante donde los estados posibles están por debajo, como siempre, por arriba son estados imposibles. Y esto es típico para un suelo arcilloso puro, con un phi igual a 0, un ángulo de fricción interna igual a 0, y un C que es la cohesión. Y este sería el envolvente de falla para un suelo cohesivo. Pero ¿qué pasa suelo en general? ¿A qué llamamos suelo en general? Y bueno, un suelo que por ejemplo puede tener una parte granular, donde, como decíamos, lo vamos a graficar de esta manera. Pero que a su vez, también, entre estas partículas aparece un suelo más cohesivo. O sea, tenemos un suelo mixto. ¿Qué pasa cuando aparece este suelo cohesivo? Bueno, se suma una constante, la constante de la cohesión. La recta se desplaza, fíjense que se desplaza hacia arriba. O sea, si vemos la parte de las tensiones normales negativas, que eso en realidad es lo que pasa. Pero en el desplazamiento de la recta vemos que se desplaza hacia arriba. ¿Cuánto? Bueno, esta constante C básicamente. Esto es de funciones. Y tenemos lo que se llama la envolvente de fallas para suelo en general.
¿A qué es igual esta envolvente de falla? Bueno, es la famosa fórmula de tangente, la famosa fórmula de el tau es igual a la cohesión más la tensión normal por la tangente del ángulo de fricción interno. ¿Está bien? ¿Qué son C y Φ? Bueno, son los parámetros de corte. O sea, los parámetros de corte que me determinan la envolvente de falla son el ángulo de fricción interna y la cohesión. Ahora, ¿qué pasa con la inclinación de este plano de falla? Vamos a verlo un poco mejor. O sea, si tenemos un suelo en un punto A una determinada profundidad, tenemos este suelo. Esta es como si sacáramos una muestra, digamos. Tenemos la tensión vertical, todas las tensiones horizontales que lo están confinando. Esta relación, digamos, no es un tema que todavía hayamos tocado, pero estas dos tensiones están relacionadas entre la tensión vertical y la tensión horizontal. ¿Están relacionadas con qué? Con este coeficiente Kc, que es un coeficiente de presión de tierras. Ya lo vamos a ver más adelante, pero vamos a suponerlo ahora a fines prácticos, vamos a suponerlo igual a 1. Y vamos a ver que, supongamos que tenemos todas las tensiones iguales, ya que este coeficiente lo supusimos 1, todas van a ser un valor llamado sigma 3. Ahora vamos a ver por qué lo llamamos sigma 3. Lo llamamos sigma 3, o sea, está sometido a todo el mismo estado tensional. Pero ¿qué pasa si yo coloco, por ejemplo, una base, una carga externa? Bueno, esta carga externa me va a producir un exceso de presión, que le vamos a llamar sigma D. ¿Que este sigma D qué es? Es la tensión desviadora. Y grabémonos esto, la tensión desviadora es aquella tensión que me va a producir deformación en el suelo. A esta tensión desviadora, si le sumamos el sigma 3, vamos a estar en lo que se llama el sigma 1. ¿Qué son sigma 1 y sigma 3? Son las tensiones principales. ¿De dónde vienen las tensiones principales? Bueno, si nos remontamos a resistencia de materiales, recuerdan la matriz de tensiones. El tensor principal era este, donde en la diagonal teníamos las tensiones principales, donde todas las tensiones tangenciales eran igual a 0, o sea, solo teníamos tensiones normales. Como estamos en un caso de tensiones planas, el sigma 2 no está, así que las tensiones principales son sigma 1 y sigma 3. ¿Está bien? ¿A qué llamamos tensiones sigma 1 y sigma 3? Bueno, a las que poseen una tensión tangencial igual a 0. ¿Está bien? Vamos a hacer dos gráficas. Esto, lo que estamos viendo acá, no vale aclarar que no es un ensayo, sino es un comportamiento. Por arriba vamos a graficar las deformaciones con respecto a la tensión desviadora, que es la que me produce deformación, y abajo vamos a graficar las tensiones tangenciales y tensiones normales. Decíamos que por un lado, si yo sometía al suelo a un sigma 3, esto va a estar en el eje de las X, ya que no tiene... Las tensiones tangenciales son igual a 0, por eso es una tensión principal. A esto le agrego una tensión desviadora, por ejemplo. Esto se va a transformar, si lo sumo a sigma 3, a una tensión principal sigma 1. Voy a tener un círculo de Moore de este tipo. Moore estudió esto, como habrán visto en resistencia de los materiales. Y ya, fíjense que tengo una pequeña deformación. ¿Qué pasa si yo incremento esta tensión desviadora? Si yo incremento esta tensión desviadora, va a aumentar mi sigma 1, también va a aumentar la deformación. Si yo sigo incrementando, va a pasar exactamente lo mismo. Se va a aumentar esta tensión principal. Voy a tener más deformación. Fíjense cómo voy saliendo de la parte elástica del suelo, voy entrando en una parte plástica. Si yo sigo aumentando esta tensión desviadora, ¿qué va a pasar? Fíjense, en la parte de arriba de la deformación, esta curva se hace tangente a la horizontal, o sea que quiere decir que el suelo rompió. Por lo tanto, el suelo ya, digamos, si yo seguiría cargando, bueno, en este caso donde rompe el suelo, ¿qué pasa? Bueno, se va a producir una grieta en el suelo, una fisura. O sea, se va a producir un plano de falla. Este plano de falla
cuando se produce, es porque vence esas tensiones tangenciales, sometido también a una tensión normal, que es la que me determina esta tensión tangencial. Si yo sigo cargando, ¿qué va a pasar? Bueno, el suelo va a seguir deformando, o sea, los círculos se van a ir achicando. ¿Por qué? Porque el suelo, al haber roto, ya no me va a tomar más carga. Pero en lugar de eso, ¿qué voy a hacer? En lugar de, cuando llega al horizontal, le voy a agregar carga. Le voy a agregar carga. ¿Qué carga le voy a agregar? Sigma 3. O sea, voy a aumentar este sigma 3, esta presión de confinamiento. O sea que esta tensión de confinamiento ahora va a estar acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta tensión de confinamiento, recuerden que era una función, el tau era una función de la presión de la tensión normal. Por lo tanto, ahora sí voy a poder aumentar esta tensión desviadora sin que el suelo rompa. O sea, el suelo se va a recuperar hasta que se vuelva a romper. Entonces tengo otro círculo de Moore. ¿Está bien? Si yo por otro lado, cuando se produce la rotura, vuelvo a aumentar este sigma 3, voy a tener este sigma 3 acá. Eso me va a permitir aumentar mi tensión desviadora. Y voy a tener un tercer círculo de Moore. O sea que el suelo se va a recuperar. Y fíjense cómo voy a tener otra deformación. Fíjense que yo tengo 3 escalones de presión de confinamiento. En cada escalón el suelo se va recuperando. Y voy a tener 3 círculos de Moore que me van a determinar ¿qué cosa? Me van a determinar esos círculos de Moore ni más ni menos que la envolvente de falla. ¿Igual a qué? Bueno, a C más sigma tangente de phi. ¿Dónde vamos a tener? Acá el ángulo de fricción interna. Y en vertical, desfasada esta recta, la cohesión. ¿Está bien? O sea, ahora analicemos este círculo de Moore que puede ser, utilice el último, pero puede ser cualquiera. Ese es un suelo tensional que está fallando. Ahora, ¿qué pasa con este círculo, por ejemplo? ¿Qué está pasando con este estado tensional? Bueno, ese es un círculo que no está fallando, un círculo que está, digamos, de alguna manera tranca, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si nosotros trazamos una recta, no tiene por qué ser paralela a la envolvente de falla esta recta. ¿Esto qué me va a dar? Esto va a ser, digamos, no va a ser exactamente el valor del factor de seguridad, pero eso va a ser la seguridad. O sea, eso me va a determinar el factor de seguridad. Ahora analicemos un poco esta fisura que se produjo en el suelo, este plano de falla. Ese plano de falla no se va a dar de manera arbitraria en cualquier ángulo, sino que se va a dar en un determinado ángulo θ. Este ángulo θ lo podemos ver también en la gráfica envolvente. Acá, si vemos el círculo, este círculo de Moore, ¿qué diámetro va a tener este círculo de Moore? Bueno, el diámetro va a ser igual a la tensión desviadora. O sea, recuerden que el 3 más la desviadora era igual al 1. O sea que el 1 menos el 3 es igual a la tensión desviadora. Matemática. Y teníamos por este lado el ángulo de fricción interna. Bueno, si yo trazo un punto en el centro de con esta ecuación, ¿no? Sigma 1 más sigma 3 y 2, trazo un punto en el centro de este círculo y trazo una perpendicular a la envolvente de falla, este ángulo que está acá va a ser igual a 2θ, o sea, 2 veces el ángulo del plano de falla. Y si yo de este punto donde corta a la envolvente de falla trazo una recta hacia el sigma 3, esto me va a dar este ángulo θ. ¿Está bien? Que es, así yo puedo determinar con qué ángulo va a romper mi triaxial. Bueno, esto por trigonometría, si ustedes trabajan un poco, queda de tarea eso para que lo vean con la teoría. Este ángulo θ vale 45 más phi sobre 2. Una manera, yo puedo relacionar estas dos tensiones, las tensiones principales las puedo relacionar. Si yo relaciono estas tensiones principales, esto también por trigonometría, me va a dar que es igual a tangente cuadrado de 45 más phi sobre 2. A esto lo puedo llamar, esto por ahí más adelante, en temas posteriores, este factor se utiliza, que es el NFi. Y yo puedo relacionar las tensiones a través de este NFi. ¿Cuánto vale este NFi?
Bueno, es igual a tangente cuadrado de 45 más phi sobre 2. O sea, es igual a la tensión principal mayor dividido la tensión principal menor. También puedo calcular el ángulo de fricción interna a través de este NFi, que vale la inversa tangente de NFi. Esto a esta teoría se lo conoce como la teoría de Mohr-Coulomb, allá por el año 1900. O sea, en realidad Mohr aporta su teoría de las tensiones a la teoría de Coulomb vista anterior. Una cuestión muy particular. Vamos a ver una cuestión muy particular. ¿De qué? Del suelo, que es lo que nos compete, nuestro tema. Si tenemos un suelo de una profundidad h, tenemos las tensiones. Decíamos que teníamos este esquema del suelo sometido a diferentes tensiones, sigma 3, sigma d. Decíamos que las tensiones, vamos a suponer ahora que la tensión horizontal es igual a sigma 3, la tensión vertical a sigma 1. Esto es una suposición para ver este comportamiento. Tenemos la envolvente de falla. Tenemos este punto, sigma 1, y este punto, sigma 3. Supongamos que tenemos el suelo tranquilo en ese momento. Está tranquilo. Esto lo vamos a estudiar más en detalle igual cuando veamos temas de presiones horizontales. Pero ahora para ver un comportamiento muy particular del suelo. Que es que yo tengo esto que decíamos que es el factor de seguridad. En realidad no es el factor de seguridad, es la seguridad. Eso, digamos, esta recta no tiene por qué ser paralela a la envolvente. Pero, ¿qué pasa si yo excavo, por ejemplo? El suelo se me va a deformar de esta manera. El suelo ahí se va a distender. Por lo tanto va a bajar, al deformarse va a bajar esta tensión principal. O sea, como le saqué suelo de confinamiento, me va a bajar esta de sigma 3. Y fíjense esta cuestión tan particular de que el suelo no solo va a fallar cuando yo le agregue carga, sino que también puede fallar cuando yo le saque carga. Esto no nos pasa con otros materiales en la ingeniería civil. Por eso les decía que es una cuestión muy particular. Y esto puede hacer con un suelo que está en un estado tranquilo. Yo al sacarle carga, este círculo se agranda, toca la envolvente. ¿Y qué pasa cuando toca la envolvente? Bueno, se me va todo al demonio. Por eso les decía que es una cuestión muy particular. Ahora vamos a analizar las cuestiones de drenaje. ¿Qué pasa con las cuestiones de drenaje? Bueno, sin drenaje, ¿qué pasa si yo esto no lo dejo drenar? O sea, toda esta muestra de suelo lo cierro completamente por una membrana impermeable y no lo dejo drenar. Bueno, voy a tener un círculo de humor de este tipo. Voy a tener, digamos, un círculo de humor de este tipo cuando le fui agregando carga. O sea, supongamos que estamos analizando con 3 presiones distintas. Vale aclarar de nuevo que no estamos hablando de ensayo, sino que estamos hablando de comportamiento. Acá teníamos la envolvente de falla. Y tenemos un ángulo phi y un C. ¿Está bien? Pero, digamos, si nos remontamos a lo que era cuando estudiamos la presión en la masa de suelo, el sigma efectivo va a ser igual a la tensión total menos la presión de poros. ¿Qué pasa con esta? Cuando yo tengo la membrana, bueno, la presión de poros no se puede disipar. Ahora vamos a ver qué pasa si yo le coloco un drenaje. Si yo le coloco un drenaje a esto, ¿qué va a pasar si yo coloco un drenaje? Bueno, en realidad si yo conozco un drenaje, al aumentar la carga, esto va a permitir drenar y voy a tener un comportamiento de este tipo. O sea, los círculos, vale aclarar que van a ser exactamente igual, pero que solo se van a mover en una dirección. En realidad no se van a mover en una dirección. O sea, puede que haya un círculo que se mueva a la derecha, pero por lo general se van a mover hacia la izquierda. ¿Cuántos se van a mover a la izquierda? Bueno, ahora lo vamos a ver. Pero estos 3 círculos, fíjense que me va a determinar otra envolvente de falla. Me va a determinar otra envolvente de falla. Esta envolvente de falla, fíjense que si yo determino esta envolvente de falla, ¿qué quiere decir esto? Que lo que yo determiné antes lo voy a llamar sigma U. O sea, que en realidad las presiones totales que determiné en primera instancia van a ser no drenadas en primera instancia. Entonces, fíjense que yo lo llamo sigma U, que es la tensión normal no drenada. ¿Está bien? Viene de Andrei. Entonces yo lo que determiné en primera instancia es, en realidad, una cohesión no drenada y
y un Fi no drenado. Ahora, ¿qué pasa con esta nueva envolvente de falla que yo determiné? Bueno, esta nueva envolvente de falla, que le vamos a llamar sigma prima, fíjense que los círculos, como les decía, se va a mover a una cierta distancia. ¿Cuánto va a ser esa distancia? Bueno, va a ser la presión de poro. Va a ser la presión de poro, que va a ser distinta para cada círculo. En realidad, acá yo me quedé con 2 círculos. Fíjense que se mueve en esta distancia. ¿Y esto qué me va a determinar? Me va a determinar otra envolvente de falla, que es la envolvente de falla de el suelo drenado, de condiciones drenadas. Entonces, fíjense que es importante esto. ¿Por qué es muy importante esto? Porque fíjense que este Fi drenado va a ser mayor siempre que este Fi no drenado. Pero la cohesión en realidad siempre va a ser menor que este ángulo. Entonces, en realidad, ¿qué vamos a decir con esto? Fíjense que la fricción y la cohesión no drenada van a ser estos ángulos sigma prima, Fi prima y C prima. Y la fricción y la cohesión no drenada van a ser Φu y Cu. Pero en realidad, este sigma U en realidad no me va a decir nada. Es un gran error en la mecánica de suelo utilizar este ángulo de fricción interna no drenada, porque este ángulo no me dice nada. Porque si yo no puedo saber la presión de poro, no tengo maneras de... o sea, internamente, no sé cuánto aumenta la presión de poros. Si la puedo medir, se la puedo restar, pero es un ángulo que básicamente no me dice nada. Por ende, en realidad, la envolvente de falla que realmente nos interesa es la envolvente en condiciones drenadas. Lo que sí nos puede interesar, que esto lo estudió Skepton principalmente para arcilla, son la cohesión. La cohesión no drenada sí es un dato que me puede interesar, pero que esto me suele servir para cuando estudio la envolvente de falla de arcillas puras saturadas, donde todos los círculos que yo haga me van a tener el mismo radio, por eso es que voy a tener esta envolvente de falla. Y es un comportamiento no drenado de una arcilla pura saturada. ¿Está bien? Eso para ver cómo se comporta un suelo drenado y no drenado. Pero la pregunta sería, ¿cómo sé cuándo un suelo se va a comportar de manera drenada y cuándo se va a comportar de manera no drenada? Bueno, fíjense, acá vemos una persona caminando en la playa. Fíjense que automáticamente pisa, el suelo se drena. Y sin embargo, esta persona pisando acá una arcilla pura, se puede decir, fíjense que no drena, en realidad se encharca todo. ¿Esto de qué va a depender? Bueno, va a depender de la permeabilidad y va a depender de la velocidad de carga. Básicamente va a depender de estas dos cosas. En una permeabilidad alta, son suelos gravosos y arenosos, evidentemente voy a tener un comportamiento drenado, siempre, como en el caso de la persona caminando en la playa. Y en una permeabilidad baja, evidentemente, son los limos y la arcilla, voy a tener un comportamiento no drenado, como en el caso del barro. Ahora, ¿qué pasa con la velocidad de carga? Bueno, en la velocidad de carga, a una velocidad de carga alta, voy a tener un comportamiento no drenado, ya que no le voy a dar tiempo a que se disipen las presiones de poro, que van a llevar un tiempo. Y en una velocidad de carga baja, voy a tener un comportamiento drenado. O sea, por eso tengo que ser muy inteligente o lo suficientemente criterioso para saber si estoy en un comportamiento drenado o en un comportamiento no drenado. Si nos remontamos al silo de Drascona, una de las posibles fallas puede llegar a ser esa. Ya lo vamos a ver un poco mejor. Ahora, ¿qué pasa con los suelos preconsolidados? O sea, tenemos por un lado los limos y las arcillas, y por otro lado tenemos las arenas muy densas. Bueno, ¿cómo se va a manifestar esto en la envolvente de falla? Bueno, si tenemos esta envolvente de falla para este suelo, con un ángulo y una fricción, estas dos, digamos, esta preconsolidación lo podemos asociar a una cementación. ¿Y cómo se va a manifestar esto? Bueno, se va a dar en la primera parte, en los primeros círculos, o sea, en las tensiones de confinamiento más bajas, voy a tener un círculo más grande que no va a responder a esta envolvente.
ya que voy a tener un comportamiento de este tipo. O sea, voy a tener que la envolvente de falla no va a ser constante, sino que va a cambiar su pendiente. Esta ecuación que se agrega en un suelo preconsolidado lo vamos a llamar cohesión aparente. Esta cohesión aparente, también debo ser muy criterioso. Fíjense que se suma a la cohesión real. O sea, tengo una cohesión real y una cohesión aparente, en este caso de un suelo preconsolidado. Que para el caso de un limo de una arcilla, lo puedo sumar tranquilamente, porque esta carga de preconsolidación me va a aportar una gran cohesión en comparado a un suelo si yo ese mismo suelo lo remoldeo. Entonces voy a tener una gran cohesión. Pero tengo que ser muy cuidadoso porque en arenas, sobre todo en arenas muy densas, donde se puede... Recordemos que la arena a priori no es un material que no tiene cohesión, que en realidad es un material que no tiene cohesión, pero que en una arena muy densa se puede manifestar esta cohesión, pero esta cohesión solo se va a manifestar como una cohesión aparente. Por lo tanto, debo ser muy criterioso, ya que si aparece esta cohesión aparente en un suelo arenoso, debo tener en cuenta que en realidad esta cohesión no es cero, por más que esta cohesión aparente sea muy grande. ¿Está bien? Esto en el caso, por ejemplo, de una arena muy densa, húmeda, por ejemplo, que puede manifestarse donde yo puedo hacer un corte vertical, pero en realidad es un material que no es cohesivo. Está bien. Ahí donde quiebra yo puedo sacar la tensión normal de preconsolidación. Está bien. Fíjense que si yo tengo un suelo en ese punto, por ejemplo, y trazo desde la cohesión, un punto desde la cohesión real que tengo, voy a tener acá un ángulo phi y voy a tener por otro lado un ángulo psi. Este ángulo psi lo vamos a llamar ángulo de dilatancia. Y fíjense que en este caso, si yo trazo una nueva envolvente de falla, en este punto, voy a tener que esta envolvente de falla que me va a determinar este punto como la cohesión real por la tangente de phi más este ángulo psi, este ángulo de dilatancia. ¿Está bien? Este ángulo, como verán, si yo trazo diferentes puntos, este ángulo phi más psi no es constante. Algunos casos de cohesión aparente, fíjense ahí. En este caso de esta barranca. En este caso de esta barranca se ve que el suelo abajo es arenoso, pero está húmedo, preconsolidado y se mantiene vertical cuando no debería. Abajo se puede ver una arena desmoronada. Y por otro lado acá tenemos una arcilla de una barranca de la parte de Entre Ríos muy cementada, que esto sigue un suelo preconsolidado. Bueno, hablemos un poco de qué suelos son dilatantes. Fíjense, acá vemos una persona que está caminando en la playa. Bueno, esta persona que está caminando en la playa, si observamos un poco más detenidamente, vemos que ahí se produce un levantamiento. Se produce ese levantamiento. Y eso no es más que, en realidad, es un suelo que... ¿Qué es un suelo dilatante? Básicamente, un suelo que se dilata, o sea, que se expande ante la carga. Analicemos un poco esto, por ejemplo. Analicemos... vamos a analizar dos gráficos. Uno, la deformación unitaria versus la tensión desviadora. Y por otro lado, abajo, ante esta deformación, vamos a analizar los cambios de volumen. Está bien. En el más delta volumen dilata y más abajo contrae. Por un lado tenemos un suelo rígido. Fíjense, un suelo rígido va a tener una deformación de este tipo. Y un suelo más dúctil va a tener un comportamiento de este tipo. ¿Está bien? Por ejemplo, bueno, tenemos digamos, esto puede pasar en un suelo denso de alta resistencia, alta rigidez. Y como les decía, el otro suelo, un suelo suelto de baja rigidez y baja plasticidad. Ahora, ¿qué es interesante de esto? Que fíjense que estos suelos, ambos suelos que son distintos, llegan al mismo punto. Si vemos en la gráfica de cambio de volumen, vamos a ver cómo, cuando yo le aplico carga, ambos primero se contraen su volumen, pero vemos cómo el suelo denso de alta rigidez dilata y el suelo de baja rigidez más plástico contrae. Pero estamos hablando del mismo suelo y fíjense, lo interesante de esto es que llegamos al mismo valor
final. ¿Está bien? Uno porque dilata, el otro porque contrae, pero llegamos al mismo punto final. ¿Está bien? El suelo de alta rigidez, yo lo cargo, dilata. Al dilatarlo baja su... al dilatarlo, digamos, aumenta su relación de vacíos. Por otro lado, el suelo suelto, el suelo de más plástico, de baja rigidez, baja su relación de vacíos y llegan a la misma resistencia final. Esto es muy interesante. ¿Cómo podemos analizar estos suelos dilatantes? Bueno, una forma muy fácil de aplicarlo es a través del modelo de bloque cerrado. Esto pasa en un suelo que no dilata, pero en un suelo que dilata, con el modelo de bloque cerrado, vemos que cuando yo le aplico carga, este suelo, digamos, bloque cerrado, dentado, dilata y tengo este ángulo, sí. Si yo esto lo grafico, ¿cómo me va a ver esto en una gráfica? Bueno, en una gráfica, un suelo dilatante va a tener una gráfica de este tipo. Esto es un gráfico, por ejemplo, de una arena densa. Fíjense que yo voy a obtener diferentes puntos. De esto. Ya hice ensayos triaxiales. Y a través del círculo de Mohr determiné estos puntos. Acá que voy a tener, bueno, el ángulo phi a volumen constante, o sea, cuando el ángulo de dilatancia es 0. Pero ¿qué es lo interesante de esto? Que supongamos que yo solo hubiera hecho estos dos puntos. ¿Está bien? Si yo hubiera hecho solo estos dos puntos, fíjense que me vería tentado trazar esto y estaría cometiendo un error. ¿Por qué? Porque en realidad estaría dándole cohesión a un material que no es cohesivo. ¿Cuál sería el problema de esto? Bueno, que yo podría tener un estado tensional o podría estar diseñando un suelo, una estructura con un suelo en este estado tensional, siendo que este suelo, esto no es un estado posible, o sea, estaría cometiendo el error de tener en cuenta que este suelo está en un estado tensional posible cuando no lo está. Y estaría fuera, digamos, de lo estado posible. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, eso por un lado, ¿no? O sea, no es un estado posible. ¿Qué vamos a decir entonces? Que en un suelo dilatante, la envolvente de falla no es constante, sino que es que la tangente de este ángulo phi va a ser una función. Va a ser una función de las presiones normales y de la porosidad. Fíjense que también lo podemos ver así como en realidad este ángulo phi, que va a depender de la porosidad y va a depender de la presión, va a ser igual al ángulo phi a volumen constante más este ángulo de dilatancia, que es el que realmente va a depender de la porosidad y de la presión. ¿Está bien? Pero ¿cuáles son los suelos dilatantes? Sería la pregunta. Bueno, en realidad si vemos este estudio realizado por Bishop en 1966, que estudió diferentes suelos, fíjense que se ve el ángulo de dilatancia, ahí pueden ver para, digamos, una tensión también de tensiones normales y tensiones de corte. Fíjense que prácticamente todos los suelos realmente tienen un ángulo de dilatancia. O sea que todos los suelos en realidad son dilatantes. Ahora, ¿cómo medíamos esto? Bueno, la manera más, o la mejor manera, en realidad no sé si la mejor manera, pero la forma más usual de determinar esto es a través de un ensayo triaxial. ¿Pero qué es un ensayo triaxial? Esto seguramente lo escucharon. ¿En qué consiste? Bueno, el ensayo permite simular diferentes condiciones del suelo para medir y determinar parámetros de, por un lado, resistencia, tanto totales como efectiva, cohesión, ángulo de rozamiento y resistencia al corte. Por otro lado, tenemos el módulo elástico o módulo de Young de rigidez o volumen elástico. Esto ya lo vamos a ver más adelante, pero básicamente puedo determinar en la primera porción del triaxial, o sea, en la parte elástica, puedo determinar un módulo de elasticidad. Y también, esto no es tan usual, pero también puedo determinar parámetros de consolidación. Y en menor medida también, con algunos de estos ensayos, puedo determinar también la permeabilidad. Fíjense que, ¿en qué consiste este ensayo? Bueno, fíjense que tengo una cámara de presión
O sea, la presión de confinamiento del resto del suelo lo voy a simular a través de un líquido. Voy a permitir también, o mejor dicho, voy a ver si permito o no el drenaje de la muestra, eso a medida a conveniencia. Voy a aplicarle una fuerza, fíjense, en vertical. Y también, eh, acá tiene la muestra, como les decía, el líquido, que me va a permitir simular la presión de la cámara, que la voy a medir, obviamente, una membrana que me va a impedir que este líquido me rompa la muestra, el pistón, en el que me va a producir la fuerza, esta fuerza F, que también la voy a tener que medir, la deformación, que también la voy a tener que medir, y voy a poder, si quiero, medir la presión de poros y permitir o no el drenaje, como les menciono. Pero ¿cuántos tipos de ensayo hay de estos? Bueno, tenemos por un lado el consolidado drenado, llamado con la letra S, que es una prueba lenta, donde se permite el drenaje libre durante todo el transcurso del ensayo, logrando la consolidación completa del suelo bajo distintos escalones de carga a los que se lo somete. Se utiliza principalmente en suelos granulares. El consolidado no drenado. Se deja consolidar la muestra totalmente sin permitir el drenaje. Por otro lado, no consolidado, no drenado, consiste en un ensayo rápido, donde no se permite el drenaje del espécimen ni su consolidación durante todo el proceso o el desarrollo del mismo. Vamos a hacer una mención. Acá en este caso, ¿se acuerdan que habíamos determinado en uno de los ejercicios anteriores? Habíamos determinado las presiones a las que estaba sometido un suelo a diferentes profundidades. Por ejemplo, era en este punto, en este punto C, por ejemplo. ¿Qué pasa con esa muestra cuando yo la saco y la llevo al laboratorio? En realidad lo que va a pasar es que, si vamos a la gráfica de consolidación, ¿se acuerdan? La gráfica de compresibilidad. El suelo llegó a un punto determinado de esa profundidad con una cierta consolidación. Ahora, ¿qué pasa cuando yo este suelo lo saco, lo llevo al laboratorio? Lo estoy de alguna manera descomprimiendo. O sea, estoy descomprimiendo esta muestra. Por eso, en esta muestra extraída, está alterada, aunque yo no lo quiera, pero es una muestra que se muestra alterada. Por eso, es muy usual, o de los tres tipos de ensayo que tenemos, en dos, se realiza lo que es la saturación de la muestra y por otro lado la consolidación de la misma. A través de esta consolidación, obviamente yo lo que llevo al suelo a que se consolide bajo esta tensión de confinamiento, o sea, lo vuelvo a su estado natural o a la tensión que yo requiero de confinamiento, y a través de esta consolidación puedo saber el cambio de volumen que tiene esta muestra. El primer ensayo que tenemos es el ensayo slow, el más lento de todos, que es el consolidado drenado. Tengo dos etapas del ensayo. La primera es la saturación de la muestra y la posterior consolidación, donde mido el cambio de volumen de la muestra. Y por otro lado tenemos el ensayo propiamente dicho. Primero lo consolido, luego le doy carga, lo consolido hasta presión sigma 3. La presión de poro siempre va a ser igual a 0, ¿por qué? Porque yo voy a permitir el drenaje de la misma. Y entonces la presión total que voy a medir va a ser igual a la sigma efectiva. O sea, no va a haber presión de poro, ¿por qué? Porque al estar drenado voy a permitir todo el drenaje de esta muestra. Acá si vemos la máquina, vamos a tener que, bueno, la tensión desviadora, que va a ser igual a la presión soleraria. Acá voy a medir el sigma 3. Acá voy a medir la deformación. Por otro lado, acá voy a medir el drenaje. En este aparato, en este dispositivo, voy a medir el cambio de volumen. Y también, a través de un manómetro de esta buretra, por ejemplo, voy a poder medir la presión de poro. ¿Qué mediciones voy a realizar acá? Bueno, la carga axial la voy a tener que medir. La deformación la voy a medir. El cambio de volumen en la primera etapa de la consolidación lo voy a medir. Y la presión de poros la voy a medir para procurar de que esta siempre sea cero. O sea, le voy a dar carga muy lentamente hasta que la presión de poros se vaya disipando. Este ensayo tiene la particularidad de que es muy lento. Para el caso, por ejemplo, de una arcilla puede llegar a demorar una semana, por ejemplo. Si nosotros vemos acá en las diferentes gráficas, vale aclarar que este ensayo, si bien, como lo mencionaba antes, se puede escalonar, en realidad no va a ser representativo el ensayo escalonado, o sea, por lo tanto este ensayo no lo puedo escalonar.
O sea que lo voy a tener que realizar diferentes escalones, lo voy a tener que realizar con diferentes muestras. Entonces fíjense en este caso. Ahí voy a medir, fíjense, en la gráfica de la izquierda, la tensión desviadora. Por ejemplo, me va a dar esta gráfica. Fíjense que es un suelo que me va a dilatar, o sea, el cambio de volumen. Arranca... este suelo, por ejemplo, arranca contrayéndose y luego se dilata. Si yo tengo un segundo escalón, voy a tener otro círculo de Moore con otra gráfica, por ejemplo, en el gráfico que está a la derecha. Si yo tomo una tercera muestra, vale aclarar que es una tercera muestra, siempre la que hago, la consolido con esta presión de confinamiento sigma 3. Entonces de esta manera, fíjense, voy a determinar lo que es esta envolvente de falla. Y voy a determinar los ángulos, el ángulo de fricción interna efectivo y el C efectivo. Entonces voy a tener una envolvente de falla en condiciones drenadas. Este ensayo triaxial S requiere 3 probetas. Acá tenemos algunas fotos de lo que es un ensayo. Acá fíjense todas las partes que contempla este tipo de ensayo. Fíjense que tengo diferentes válvulas. Tengo, fíjense ahí, muy parecido a esto al ensayo que hicimos en la facultad, solo que en condiciones drenadas. Fíjense ahí se muestra, por ejemplo, la base donde se permite el drenaje. Acá se coloca la muestra. Acá se le coloca la membrana. En realidad no se coloca la membrana. Lo que se le coloca ahí alrededor es un papel secante que al ser un suelo, al ser un ensayo drenado, lo que me permite esto es, acá sí se tiene la membrana, me permite que el suelo también drene a través de, en ese espacio que está entre la membrana y el suelo. Entonces voy a agilizar un poco el ensayo. Acá ya se le coloca el dispositivo de arriba que también tiene para medir la presión de poro. Acá le coloco el pistón. Y bueno, ahora vamos a ver el ensayo R. ¿Por qué se llama ensayo R? Bueno, porque está entre la letra S y la letra Q. O sea, el slow, que era el ensayo lento, y el Q, que es el kick, que es el ensayo rápido. Este R no responde a ninguna letra en particular, pero como está entre S y Q, se lo llama R. Este ensayo es un ensayo consolidado, no drenado. O sea, la primera parte es igual, o sea, se consolida la muestra hasta la tensión sigma 3, se mide el cambio de volumen. ¿Por qué? Porque si yo tengo que medir este cambio de volumen, porque tengo que corregir la muestra. Y la velocidad del ensayo es relativamente alta en comparado con el ensayo lento, ¿no? La presión de poro ahora no va a ser igual a 0, ¿por qué? Porque en la etapa del ensayo propiamente dicha, no voy a permitir el drenaje de la misma. Por lo tanto voy a tener una presión total y voy a tener una tensión efectiva y una presión de poros. Y fíjense que todo esto va a ser muy similar. Ahora, el delta volumen durante el ensayo va a ser igual a 0. O sea, el cambio de volumen durante el ensayo va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque voy a permitir el drenaje para que se consolide en la primera etapa, pero en la etapa de ensayo propiamente dicho, o sea, la segunda etapa, no voy a permitir el drenaje. Y lo que sí voy a hacer ahora, voy a poder medir la presión de poros. O sea, voy a medir la presión de poros. Entonces, ¿cuáles van a ser las mediciones que voy a agregar? Que voy a tener en este caso. Va a ser, primero, la carga axial, la deformación axial también la voy a medir. La presión de poros mu la voy a medir. Y voy a tener en cuenta que no va a haber cambio de volumen. ¿Cómo lo voy a poner? ¿Cuáles son las gráficas que voy a obtener de esto? Bueno, fíjense, voy a obtener una gráfica de formación, en este caso, con esa tensión desviadora. Acá voy a obtener este círculo de Moore. Por otro lado, acá voy a medir el cambio de volumen, que voy a tener este cambio de volumen. Perdón, acá voy a medir la presión de poro. Vamos de nuevo, acá lo que voy a obtener es la presión de poro, que la voy a medir en la gráfica. Fíjense que acá tengo esta presión de poro. Voy a correr el círculo en el sentido que esta presión, acá hay una presión de poro positiva, o sea, por capilaridad en realidad el suelo
se da en este primer escalón una presión de poro positiva, debería ser negativa, pero en este caso se da esta particularidad, o sea que el círculo se mueve hacia la derecha. Por eso yo les comentaba que no siempre se mueve en una dirección. Para el caso de la segunda muestra, este ensayo tampoco se puede escalonar. Lo consolido con la presión sigma T, realizo el ensayo, obtengo otro círculo de Moore, obtengo otro valor de presión neutra, que en este caso sí es negativo. Este círculo, fíjense que se mueve hacia la izquierda. Y hago lo mismo con este último. Mido la presión de poro, que también va a ser negativa. O sea, la presión de poro, recuerden que siempre la medíamos de manera negativa. Y obtengo, ¿qué es la particularidad de este ensayo? Que voy a poder medir las envolventes de falla a través de esta presión de poro. Voy a poder medir la envolvente de falla tanto en condiciones no drenadas como en condiciones drenadas. Por eso decimos que es un ensayo muy completo. ¿Está bien? Aunque decíamos que vale aclarar siempre que este ángulo de fricción interna en condiciones no drenadas no dice nada. O sea, no es muy representativo. ¿Está bien? Me quedo con este, ¿no? Ahora por último vamos al ensayo rápido. Bueno, este ensayo rápido se hace con la humedad natural, sin consolidación, sin cambio de volumen. Por otro lado, se le da una velocidad de carga alta. No se mide la presión de poro. Y solo se miden presiones totales. O sea, es un ensayo no consolidado, no drenado. Y como desventaja de este ensayo, una gran desventaja es que se desconoce la presión efectiva y la presión de poro. O sea, solo vamos a ver presiones totales. En este ensayo es mucho más sencillo. ¿Por qué? Que el que realizamos en la facultad. Solo vamos a medir la presión sigma 3, la deformación y la carga, ¿no? En una gráfica, ¿qué voy a tener? Voy a tener este ensayo vale la aclaración que se puede escalonar. Fíjense, pero acá en este caso, supongamos que luego con 3 muestras distintas, voy a tener 3 gráficas distintas. Y voy a tener la envolvente de falla en condiciones no drenadas. Esto lo hago, por ejemplo, 3 probetas sin escalonar, pero también vale aclarar que yo lo podría haber hecho esto. Como no lo voy a consolidar, en realidad podría escalonarlo, o sea, podría hacer este ensayo de manera escalonada, como lo hemos hecho en la facultad. Acá, por ejemplo, en la bibliografía van a encontrar esto, para este ensayo, para el ensayo rápido, el no consolidado no drenado, pero en realidad esto corresponde en un suelo saturado, en una arcilla saturada. En un suelo no saturado sí voy a tener estas condiciones. Esto seguramente lo comprobaron en los ensayos que hicimos en la facultad. Y un suelo no saturado, fíjense que voy a tener. En realidad, si yo sigo en este suelo no saturado, si yo sigo incrementando la presión de confinamiento, ¿qué voy a tener en un momento? Que este suelo que no está saturado, en realidad, cuando yo lo vaya cargando, vaya incrementando esta carga, este suelo solo se va a saturar si yo incremento la carga. ¿Por qué? Porque voy a llegar a un punto donde al reducir la relación de vacío, este suelo se va a saturar. Entonces ahí ya va a permanecer constante. Vamos a ver un ejemplo, por ejemplo. Valga la redundancia. Tengo, por un lado, voy a medir el diámetro de la probeta. Por otro lado, voy a medir la altura de la probeta. El área de la probeta se va a calcular solo. Y la constante del aro dinamométrico en el caso de que lo tengamos. Si no, también podemos medir directamente la carga con algún dispositivo electrónico como el que tenemos en la facultad. Acá, por ejemplo, el diámetro lo mido en la muestra. La altura de la probeta también la mido. El área de la probeta la puedo calcular sola. Y lo que es la constante del aro dinamométrico, bueno, eso viene dado por el aro que yo esté utilizando. Vamos a tener una tabla de este tipo, donde primero voy a tener la presión de confinamiento, que lo voy a hacer en 3 escalones. Luego voy a tener la deformación.
Esta deformación, en este caso, en este ejemplo, lo voy a medir cada 50 divisiones, podría medirlo cada 20, por ejemplo, como si hicimos en la facultad. La carga en divisiones va a ser la lectura del ensayo. Esto lo voy a leer en el flexímetro de carga. En el caso de que no tenga aro dinamométrico, directamente voy a medir la carga. El área corregida, voy a medir esta área, la voy a ir corrigiendo a medida que vaya descendiendo, a medida que la probeta se vaya corrigiendo. ¿Por qué? Porque una particularidad de este ensayo es que no hay cambio de volumen. Por eso, a medida que este ensayo se vaya deformando, en realidad va a ir aumentando la sección, por eso tengo que corregir esta área. La carga, como les decía, esta carga es la división por la constante del aro, pero que en el caso de que yo no tenga aro dinamométrico, no voy a necesitar, sino que voy a medir directamente la carga. La deformación va a ser la deformación específica, que va a ser la deformación relacionada con la altura de la probeta. Acá voy a tener la tensión desviadora, que básicamente va a ser igual a la carga debido al área corregida. El sigma 1, ¿a qué va a ser igual? A la tensión principal máxima, que va a resultar de esta tensión desviadora sumarle el sigma 3. Y por último, voy a medir en cada escalón, voy a medir la pendiente de la deformación, con la cual en los primeros escalones de carga voy a poder sacar lo que es el módulo endométrico. Fíjense que voy midiendo, voy haciendo diferentes ensayos. Fíjense cómo a medida que voy dándole carga, acá llegué donde se pone horizontal, o sea, donde la gráfica de deformación se pone horizontal, llegué a la tensión principal máxima de este escalón para este sigma 3, por lo tanto estoy en condiciones de graficar mi primer círculo de Mohr. Luego, ¿qué hago? Como decíamos que este ensayo sí lo puedo escalar, aumento. No, vale aclarar que no tengo que dejar que la probeta se rompa porque si no cortaría el ensayo. En el momento antes donde veo que se pone horizontal, aumento la presión de confinamiento. El suelo, fíjense que se recupera, ahora tomo un poco más de carga. Este ensayo de carga quedó un poquito corto. Obtengo la tensión principal máxima para esta tensión de confinamiento, dibujo el otro círculo de Mohr. Y luego, fíjense que voy a un tercer escalón para una tensión de confinamiento de 2 kilos por centímetro cuadrado. Y estoy en condiciones de trazar mi envolvente de falla. Mi envolvente de falla acá voy a poder obtener tanto el ángulo phi en condiciones no drenadas, que decíamos que no es representativo, pero que en la mayoría de los casos, sobre todo en nuestra zona, lo que obtenemos son, lo que los estudios de suelo nos dan son ensayos triaxiales no drenados, así que no consolidados no drenados, así que son los valores que vamos a obtener. Y por otro lado tenemos la ecuación no drenada. Vale aclarar una cosa, que en estos tres círculos, si yo los grafico, vamos a obtener que puedo obtener esta secante, esta envolvente o esta envolvente. O sea, obtengo esas tres tangentes en realidad. Como criterio, yo puedo decir que este es el criterio, hay un montón de criterios que uno puede adoptar. Yo les comento el criterio que adopté en este caso, que fue con la gráfica, la primera tensión de confinamiento y la última, obtuve la pendiente. Y para moverlo, para obtener la distancia, la ecuación, lo hice con la gráfica del medio. Fue solo esto fue solo un criterio. En realidad también podríamos haber analizado si era un suelo preconsolidado. Pero bueno, este fue el criterio adoptado, así que esto fue todo. Ahí obteníamos el ángulo. Bueno, vamos a hacer algunas aclaraciones antes de terminar. Unas consideraciones sobre el ensayo no consolidado no drenado. Es el menos representativo de todo, eso está clarísimo. El ángulo de fricción no es real, como les mencionaba. El tiempo de 20 minutos en comparación con el ensayo triaxial S, que podría llevar una semana para una arcilla. O sea, sé que es un tiempo mucho más bajo de 20 minutos en comparación en lo que puede llevar un triaxial lento, que puede llevar una semana para una arcilla, por ejemplo. Y como ventaja, bueno, el tiempo también es una ventaja, pero como ventaja también podemos decir que da buenos resultados para arcillas preconsolidadas como las que tenemos en la ciudad de Rosario.
Y obviamente no es aplicable en suelos granulares. Si ahora vamos a los hilos de Ascona que se habían inclinado. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, si yo calculaba para la consolidación, por ejemplo, el tiempo de consolidación, un tiempo de 100 años, este tiempo de 100 años, ¿qué va a pasar? En realidad, si tenemos, por ejemplo, la envolvente para un suelo drenado, esto se va a dar, o sea, si la consolidación se va a producir a los 11 años, estas condiciones no drenadas se van a producir a los 11 años, digamos, cuando se haya disipado toda la presión de poro. Ahora, a corto plazo, fíjense que voy a tener unas condiciones no drenadas. Por lo tanto, ahí vemos que una de las principales causas por la que se produjo este fallo es que se diseñó este silo, o la fundación de este silo, la geotecnia de este silo se diseñó en condiciones drenadas, pero se lo cargó completamente y a corto plazo, como se mencionaba ahí, que fue enseguida, en realidad la resistencia al corte era en condiciones no drenadas. Por lo tanto, el suelo no resistió para lo que estaba diseñado y por lo tanto se produjo la falla. Así que eso fue todo por esta clase.